Bueno, este es el video de la presentación de fuerza-gravedad para cierto básico de séptima, de ciencias, para explicar los efectos de la fuerza gravitacional. Como vemos acá, la caída de la manzana. La fuerza gravitacional es una fuerza de atracción mutua entre los cuerpos y nuestro planeta. Esta es conocida como fuerza de atracción gravitacional, fuerza de gravedad o peso. Su magnitud depende de la masa de los cuerpos que interactúan. Esto quiere decir, por ejemplo, en el peso, depende de la masa. Por ejemplo, es atraído con menos fuerza, tiene menos peso el pajarito. Luego viene la pelota, que tiene un poco más de masa, un poco más de peso. La persona, que tiene un poco más de masa y es atraída entonces por lo mismo, por más peso. Y el caballo, que tiene mayor cantidad de masa y es atraído con mayor peso. Esto quiere decir que el peso es proporcional a la masa del objeto que es atraído por el planeta. Mientras mayor masa tenga el objeto o el cuerpo, mayor peso va a tener. Por eso el pajarito atraído con menos peso, cada uno tiene mayor peso porque tiene mayor masa. Existe una relación directa entre la masa y la fuerza de gravedad. Todos los cuerpos experimentan atracción gravitacional, pero la magnitud de esta es muy baja. Es decir, todos los cuerpos, todos tenemos en alguna medida atracción gravitacional, nuestros cuerpos hacia los otros, pero en una medida muy, muy baja, insignificante. Esta se manifiesta para cuerpos de gran masa como los planetas, las estrellas o las galaxias o los agujeros negros, entre otros. La Tierra, al tener una gran masa, ejerce una fuerza de atracción a todos los cuerpos que se encuentran cerca de su superficie. Es decir, que mientras mayor sea la masa del cuerpo, mayor será la fuerza de atracción gravitacional que tenga. La Tierra tiene una gran masa, por ende atrae, como vemos acá, a 9,78, 9,8 metros por segundo al cuadrado, todos los objetos que se encuentren cerca de su superficie. Júpiter tiene una masa mayor, por ende atrae a 22,88 metros por segundo al cuadrado. Y el Sol es el que tiene mayor masa de todos, por ende atrae a esa velocidad o aceleración de gravedad. Por eso es capaz de capturar todo lo que se encuentra en el sistema solar, gracias a su enorme gravedad. Mientras mayor sea la masa del objeto, mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza de atracción con la que atrae hacia su centro. Cuando un cuerpo de gran masa como la Tierra ejerce una atracción sobre cuerpos de menor masa, como nosotros, una pelota, cualquier objeto que se encuentre en la Tierra, hablamos de fuerza-peso. Por ejemplo, aquí está arrojando, esa pelota está cayendo gracias a la fuerza peso. Aquí también lanza hacia arriba la pelota y luego vuelve a caer por el peso o la fuerza peso. Lanza un poco más hacia adelante, pero también hace un arco y vuelve a caer el objeto, la pelota. Todo esto, cuando hablamos de que un cuerpo de gran masa como la Tierra atrae a cuerpos de menor masa, como las personas, como los caballos, como los pajaritos, las pelotas, eso es fuerza-peso. Cuando dos cuerpos de gran masa como la Tierra y el Sol experimentan atracción mutua, hablamos de fuerza de atracción gravitacional. Cuando la fuerza de atracción gravitacional se da con dos cuerpos de gran masa. La fuerza peso se da cuando un cuerpo de gran masa atrae a cuerpos de menor masa. Pero ambos, el peso como la fuerza de atracción gravitacional, es la misma interacción. Es decir, las dos son una fuerza de gravedad. La magnitud de la fuerza de atracción gravitacional se mide según esta fuerza. El peso de un cuerpo es proporcional a la masa, es decir, mientras mayor sea la masa, como vimos en las diapositivas anteriores, mayor será el peso, y el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Aquí vemos que en la diapositiva es F, pero acá en la fórmula es P, es el peso que se mide en Newton. La masa es la masa del cuerpo que es atraído, o la masa que se mide en kilogramos, y G es la aceleración de gravedad
que en la superficie terrestre es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Depende de la masa del cuerpo celeste, a mayor masa, mayor aceleración de gravedad. Pero la Tierra es 9,8 y se calcula así, la masa del cuerpo atraído, es decir, por ejemplo, mi masa, por la aceleración de gravedad 9,8 nos da nuestro peso en Newton. Como vemos en la diapositiva anterior, como vemos acá, depende de la masa del cuerpo, a mayor masa, mayor aceleración de gravedad. Eso fue lo que vimos en esta. Cada una depende de la masa en la aceleración de gravedad. Si tiene menos masa, la aceleración de gravedad va a ser menor. A mayor masa, como en el caso del Sol, la atracción es mucho mayor. Depende de la cantidad de masa que tenga el cuerpo. Lo que impide que los cuerpos caigan, es decir, por ejemplo, que la Tierra caiga hacia el Sol, o los aviones caigan hacia la Tierra, o los objetos en sí que están en un movimiento caigan, es la inercia. ¿Y qué es la inercia? Es la resistencia que oponen los cuerpos a modificar su estado de movimiento o de quietud, ya sea para alterar su velocidad, su rumbo o para detenerse. Es decir, es como la resistencia que ofrecen los cuerpos. Si yo me estoy moviendo, mi cuerpo ofrece cierta resistencia para detenerse. Si yo estoy en reposo, o cualquier cuerpo, y para iniciar el movimiento, ese cuerpo ofrece una resistencia, es decir, no quiere comenzar a moverse, por decirlo de alguna forma. Por ende, un cuerpo requiere de una fuerza que venza la inercia para alterar su trayectoria, que de otro modo se apegaría a las leyes de movimiento rectilíneo uniforme, o también para iniciar un movimiento, pues de otro modo permanecería en reposo. Es decir, que para poder alterar la inercia necesitamos una fuerza que venza la trayectoria, es decir, si estoy avanzando, una fuerza que me detenga, o si estoy en reposo, una fuerza que inicie mi movimiento. De esta manera, un cuerpo o sistema tendrán una mayor inercia en la medida que requiera una fuerza mayor de intensidad para modificar el estado de movimiento o de reposo. Es decir, que mientras mayor sea la inercia, voy a necesitar una mayor fuerza. Eso quiere decir lo último. Tenemos la inercia mecánica, que es la que vamos a ver. Está dificultada, como vemos, con la dificultad de modificar el movimiento y la quietud, como se vio anteriormente. Depende la inercia directamente de la cantidad de masa del cuerpo o el sistema y del tensor de inercia, que es lo que lo hace mantenerse en el movimiento, se llama tensor de inercia. Por ejemplo, aquí tenemos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la Luna que está alrededor de la Tierra. Todo eso se mueven gracias a la inercia, que es este movimiento. Puede ser la inercia de tres tipos. Inercia dinámica, que es la que presentan los cuerpos en movimiento relativo. ¿Por qué se llama relativo? Porque claro, nos estamos moviendo dentro de la Tierra, pero la Tierra en sí se mueve alrededor del Sol, se mueve el Sol a través de la galaxia, o sea, estamos siempre en movimiento. Por eso es relativo, es decir que aunque estemos quietos, nos estamos moviendo. Vemos aquí que en la bicicleta, lo mismo que ocurre también con los autos, que a mayor velocidad, mayor será la inercia, lo que nos hace, por ejemplo, por eso necesitamos cinturón de seguridad, cuando vamos en un vehículo y este frena, nosotros tendemos a seguir hacia adelante, pudiendo provocar que nos golpeemos o salgamos disparados, como el caso del ejemplo aquí de la persona que iba a gran velocidad, por eso salió disparado de la bicicleta cuando frenó por no atropellar al perrito. Y también, si bien existe la fuerza de sustentación, que le dan las alas al avión para mantenerlo en el aire, si no existiera la inercia, es decir, si el avión dejara de moverse a una velocidad estable, empezaría a caer. Y si se detiene por completo, caería en forma estrepitosa. Es decir, que por lo mismo los aviones para poder aterrizar empiezan a disminuir la velocidad y así la inercia empiezan a perder inercia y empiezan a caer poco a poco. También existe una inercia estática que es la que impide que el movimiento de los cuerpos inicien un movimiento que se encuentra en reposo relativo. Por lo que le explicaba es relativo, porque la Tierra se está moviendo, por ende, a pesar de que el objeto nos parezca en reposo, se mueve junto con la Tierra, que se mueve alrededor del Sol y que el Sol se mueve alrededor de la galaxia. Es decir, por eso el reposo es relativo. La inercia entonces es lo que impide que yo pueda empujar en este caso el vehículo para que comience su movimiento. Lo que me impide moverlo es la inercia. El cuerpo desea quedarse en reposo. También es lo mismo que nosotros experimentamos cuando un cuerpo, por ejemplo, estamos nosotros en un vehículo y iniciamos el movimiento como que nos vamos hacia atrás.
Eso es también inercia. Y también existe la inercia rotacional, que presentan los cuerpos que exhiben movimiento rotatorio, como en este caso la patinadora está girando, mientras más acerque los brazos y todo, va a girar con mayor rapidez y va a seguir girando. Y el trompo, en el caso de acá, también gira y gira gracias a esta inercia, mantiene el giro. Y por eso también, por ejemplo, cuando nosotros giramos, quedamos como girando cuando paramos de movernos.